y la gente nos gritaba asesino porque supieron que vestimos el uniforme verde, pero no es así. Nosotros fuimos las primeras víctimas del volcán Villar. Al primer día yo quería venirme. La lucha nuestra va por el camino de la reivindicación, como te he dicho, ser reconocido como víctimas. Durante la dictadura, aproximadamente 390.000 jóvenes realizaron su servicio militar obligatorio, conscripción que, según numerosos testimonios, sobrepasó los límites de la disciplina militar establecida, convirtiéndose en verdaderos actos de tortura. En este reportaje conoceremos sus testimonios, los abusos de los que denuncian haber sido víctimas y, lo más importante, responder a la pregunta: ¿pueden considerarse estas vulneraciones una violación de los derechos humanos de nuestro protagonista? Iniciando nuestro viaje es que llegamos hasta Talcahuano para conocer a Esteban Provost, quien actualmente tiene 63 años, es padre de familia y decidió entregar detalles inéditos, incluso desconocidos para sus hijos y esposa, sobre lo que vivió al interior del servicio militar obligatorio, el cual realizó para huir de un hogar marcado por la violencia ejercida por su padre. De hecho, cuando fui a presentarme, no me aceptaron por una muela mala. Y yo hablo con el sargento, le digo, mi sargento elegido, si de aquí a mañana yo me saco la muela, ¿me reciben? Me dijo, ¿y dónde hasta ahora te van a sacar la muela? Bueno, yo me la ingenio, yo me la arreglo. Me saqué la muela y me presenté al otro día y le mostré que estaba la muela afuera y me dejaron. Pero obviamente nunca pensé que iba a encontrar personas peores que mi padre. Relatos como los de Esteban se repiten en otros exconscriptos a lo largo del país, quienes, sin conocerse y habiendo realizado su servicio militar obligatorio en diferentes años, tienen una historia en común. Luis Espinosa tiene 68 años, es padre de 3 hijas y el quinto hijo de una familia de 2 hermanos, motivo por el cual vio en el servicio militar obligatorio una forma de construir un futuro, esto al no tener estudios ni dinero para poder mantenerse. Yo no tenía que haber hecho el servicio militar, pero yo lo veía como una forma de vida, como una forma de ganarme la vida. Era una oportunidad para mí el servicio militar. Yo quería hacer carrera en las Fuerzas Armadas, siendo marino, militar, o sea, porque yo no tenía estudio, no tengo estudio. Entonces yo veía una forma de vida, pero al primer día yo quería venirme. Al momento del golpe militar, Luis Espinosa llevaba solamente un par de meses al interior del ejército y no contaba con ningún tipo de entrenamiento con armamento. Aún así, se le envió a enfrentar a aquellos que el gobierno identificaba como enemigos del Estado. Los primeros días del golpe fueron muy malos. Los obligaron a hacer cosas que ellos no querían. Matar gente. Si te sacan en la noche y hay que abrir fuego contra quién, pues no sabéis con quién, pues a quién te enfrentáis, pues. No sabéis, pues te metías en un departamento, allá en hacer un allanamiento, una población, no sé. Sacar gente de las casas. Y si tú tenéis que matarlo, tienen que hacerlo ellos, pues. Si no, después los mataban a ellos. Lo relatado por Luis Espinosa sobre su experiencia en 1973 se repitió durante el transcurso de los 17 años de dictadura militar y a través de todo el territorio nacional. Un ejemplo de esto es lo narrado por nuestro ex soldado anónimo, quien tan solo por pertenecer a una iglesia diferente a la de su sargento, fue detenido y enviado a cientos de kilómetros lejos de su hogar. Me encontraron una revista Despertar y una revista La Atalaya y una Biblia de los Testigos de Jehová. Eso me costó una prisión durante 3 meses, que pudo haber sido mucho más esta prisión, porque me mandaron en calidad de detenido a la guarnición naval que está ahí en Valparaíso. Parece ilógico que tan solo por el hecho de practicar una religión diferente se le haya detenido.
pero este es solamente uno de los casos de los castigos y apremios ilegítimos que sufrieron nuestros protagonistas al interior de su servicio militar obligatorio, y que fueron escalando en violencia a través del tiempo. Prueba de esto es lo relatado por Esteban Proboste, quien solamente por responder a un cabo superior se transformó en sujeto de escarmiento y ejemplo de conducta para los demás conscriptos. Me tomó, me ganó frente a él y me mandó un puñete en el pecho que me dejó sin respiración. Y sumado a eso, y bueno, me dio otro golpe, me tiró al suelo y yo venía saliendo hace poco de un asunto en la rodilla que me dolía para caminar. Y mientras yo me arrastraba, él me iba pegando patadas y yo me quejaba por el dolor de la rodilla. Y me dijo, ¿por qué te quejas? Y yo dije, porque duele la rodilla. ¿Cuál? Tal rodilla. Puso la bota y me la pisaba, no dejaba andar. Y yo gritaba, ¿te duele? Sí, me duele, ¿te duele? Sí, me duele. ¿Te duele? Y entendí que tenía que decirle que no me dolía. Este hecho fue solamente el que marcó el inicio de la violencia recibida por Esteban, ya que vulneraciones físicas y psicológicas continuaron durante sus 2 años de servicio militar obligatorio. Me dijo, saca la correa del fusil, alarga la correa del fusil. Y yo la alargué. Y me dijo, con los dientes. Y la tomé con los dientes en 4 patas. Y me hizo dar 2 vueltas a una cancha reglamentaria de fútbol con el fusil colgando. Si se me caía, iba a sufrir más y dándome varillas a la espalda. Creo que esa fue una de las humillaciones que me marcó hasta el día de hoy. Porque no merecía eso, no lo merecía. Pero desgraciadamente en ese momento pasé a ser el material de escarmiento para los demás. Debido a este acto de extrema violencia, Esteban sufrió una fractura en su mandíbula, por lo que no pudo comer durante semanas, situación que solamente provocó la burla por parte de sus superiores. Una de las pocas personas que se ha interesado por la situación de los ex soldados conscriptos y su vida al interior del servicio militar es Lee Passmore, ciudadano australiano que, sin conocer a fondo la historia de nuestro país, se dio cuenta que en Chile estos jóvenes habían sido víctimas de violación a los derechos humanos. ¿Estos hechos se pueden considerar solamente como casos de extrema violencia o considera que hubo violación a los derechos humanos de los exconscriptos? Hay testimonios donde describen, claro, tipo de violencia, ¿cierto? Violencia como persecución política, claro, porque había conscriptos de la izquierda, sobre todo al principio, o por ser pobre. En la mentalidad de la época, entonces ser pobre era, en la mentalidad militar, ser pobre era cerca o igual a ser de la izquierda. Estos fragmentos del libro escrito por Lee Passmore no solamente representan la violencia vivida por los ex soldados conscriptos, sino que también las semejanzas en el trato que sufrieron. Raúl Acuña en el extremo sur del país y Sergio Munizaga en el norte de Chile explican que sufrieron de las inclemencias climáticas, mientras que otros conscriptos anónimos explican que debieron incluso comer animales como perros y gatos, además de beber su orina para sobrevivir. Tanto nuestros protagonistas como Lee Passmore coinciden en que el trato recibido al interior de los cuarteles corresponde a una violación a los derechos humanos. Lamentablemente, y de acuerdo a lo que explica la abogada experta en derechos humanos Judith Schonsteiner, el que exista una declaración de los ex soldados como víctimas y merecedores de una reparación por parte del Estado solo depende de voluntades políticas, ya que a nivel judicial no hay nada que hacer. Entonces, depende de una acción legislativa del gobierno de adoptar, por ejemplo, una ley de indemnización para estas personas, de si hay o no hay indemnización, porque en tribunales no la ganarían. ¿Por qué? Porque no hay en este momento normativa que permite demandar. ¿Por qué? Porque prescribió. Incluso si hubieran llegado a tiempo, hubieran tenido derecho a alguna indemnización. Pero la voluntad política de la que habla Schonsteiner está lejos de existir, ya que a pesar de que la situación de los ex soldados conscriptos se haya discutido en el Congreso, esta no ha llegado a nada. Nos hemos ocupado y trabajado con seriedad en buscar caminos que nos permitan, como aquí se ha señalado, dar una respuesta que se espera por años a los ex soldados conscriptos. Estamos en condiciones de comprometer para los próximos
90 días un planteamiento concreto, con sumas concretas, que aborde esta temática, a esta misma Cámara. Han pasado 10 años desde el plazo de 90 días que anunció Rodrigo Ginspeter, y aún no existe una respuesta concreta para las demandas realizadas por las agrupaciones de ex soldados conscriptos. Siempre se buscó llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, entendiendo que eran jóvenes que habían pasado por una situación bien compleja, pero lo que ocurre siempre un problema presupuestario impidió cualquier tipo de reparación. En realidad, yo te diría que siempre faltó una voluntad política por tratar de poder generar un acuerdo. Una de las personas que ha sido testigo de esta falta de voluntad política es Rubén Cornejo, presidente de la agrupación de ex conscriptos de Maipú, quien lleva años en esta lucha por obtener reconocimiento para él y sus compañeros. Ha sido un Estado que no ha querido resolver. Yo me refiero a todos los gobiernos desde que llegó la democracia. Que no ha querido resolver ese odio que hay entre uniformados, civiles, que pasaron en una época crítica dentro del país. Y ese odio, de una vez por todas, tiene que ser sanado. Como parte de una búsqueda de reparación, es que en 2016 una agrupación de ex soldados conscriptos logró reunirse con la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, con quien llegaron al acuerdo de que sus casos serían revisados para que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet pudiera darles una respuesta. 6 años después de esta reunión y de la promesa de una investigación, un reportaje realizado por la red dio cuenta que cientos de carpetas con información de las denuncias realizadas por los ex soldados conscriptos nunca fueron revisadas, quedando olvidadas en oficinas, pasando de un gobierno a otro. Para hablar sobre esto es que intentamos comunicarnos con Lorena Fríes, hoy diputada por el Distrito 10, pero apelando a una falta de tiempo solamente tuvimos acceso a un comunicado. Bajo supervisión de Lorena Fríes se recibieron más de 5.000 carpetas con testimonios, de las cuales solo fueron revisadas 200. Este comunicado demuestra que las demandas de los ex soldados conscriptos solo eran vistas como una moneda de cambio para tener información, asumiendo que todos fueron partícipes de violaciones a los derechos humanos. Situación que por lo menos de la mano de nuestros protagonistas no ha sido así. Tuvieron durante 8 años esas carpetas involucradas aquí en el Ministerio, no fueron capaces de sacarla a la luz pública, que eso es lo que nosotros queríamos, para poder llegar a una verdad y justicia para todos nosotros. Y ese es el error muy grave que cometieron ambos gobiernos, el gobierno anterior y el gobierno de la señora Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera. Porque después de eso ellos envían un documento, la señora Lorena Recabarren envía un documento que ella dice que este ministerio no está capacitado para calificarnos después de 8 años. La falta de voluntad política para responder a sus demandas se ha transformado en un nuevo hecho de violencia que marca la vida de los exconscriptos, causando así una revictimización que los obliga a volver constantemente al pasado. Es precisamente el pasado y su periodo de conscripción lo que estos no logran olvidar. Evelyn Hevia, psicóloga experta en derechos fundamentales, nos detalla cómo se presentan estas secuelas por periodos traumáticos. El reconocimiento no solo individual, sino que el reconocimiento de otros y otras, que nos ayudan a poder entender que eso que vivimos no era normal, de que eso que vivimos sí nos pudo provocar dolor, de que eso que vivimos sí es algo que no debería pasarle a otra persona. El soldado que entró, yo los veía, soldados muy sumisos, de besos con su madre, de abrazos con su padre, jugar con su hermano, uno los veía en las primeras visitas. Pero después cuando tú lo ves con el tiempo, cómo se va transformando ese muchacho, ¿entiendes? Y después, como decimos por ahí, ya sale como ese Rambo violento, ¿cierto? Que no le entran balas, pero por dentro sufre. Estamos frente a cuestiones que pueden quedar como una, digamos, como una marca subjetiva muy grande, como una marca en la experiencia subjetiva muy grande. De que el Estado tenía que haberlos puesto psicólogos, haberlos tratado nosotros, porque uno piensa, yo anduve tomando hasta los 33 años y después me paré porque tomaba mucho, bueno, tomaba un día pero tomaba mucho, entonces me ponía muy violento,
no tenía paz. Y que esta marca puede tener consecuencias del orden de la sintomatología, desde, no sé, pesadillas hasta ciertos terrores respecto de determinadas situaciones, o también ciertas imposibilidades, como les decía al principio, tabúes que se instalan respecto de ciertas experiencias que fueron muy, muy traumáticas y de las que es imposible hablar. Ustedes, por ejemplo, a veces se han preguntado por qué hay tanta violencia hoy día en Chile. Porque los soldados que salieron de los cuarteles salieron violentados. ¿Y qué hicieron afuera ellos? Violentar a otros. Cuando yo me inicié sin saber en qué me estaba metiendo, pero a la larga he ido sabiendo que yo llevo una mochila en mi espalda donde estoy representando a miles de conflictos a lo largo del país. Y esos muchos, con los mismos comentarios que me llegan a mi WhatsApp, que me llegan a Facebook, me dan las gracias por seguir adelante en esta lucha que ha costado con alto sacrificio. El trabajo que cumple Rubén junto a la Asociación de Ex Soldados Conscriptos es fundamental para poder conseguir las mejoras en la vida de personas que fueron víctimas de vulneraciones dentro de los cuarteles. Uno de estos es Gustavo Cornejo, quien por negligencia de un superior y con tan solo 18 años perdió la vista permanentemente sin recibir apoyo del Estado. ¿Qué es lo que más lamenta de no haber recibido ayuda del Estado? No haber recuperado un poquito, aunque sea, decía yo, un poquitito la vista nomás, nada más, que pedía eso. No conocí a mis hijos, no conocí a otras personas que realmente me ayudaron en ese momento después de... El trabajo realizado por estas organizaciones no solamente se basa en luchar por justicia para los ex soldados conscriptos, sino que también ha servido para acompañarse, y entre ellos buscar el apoyo que no han encontrado en el Estado, al igual que cuando realizaron el servicio militar obligatorio. La verdad que comunicarme con ellos es como desahogarse, porque uno empieza a descubrir que habían otros que vivieron situaciones tan igual a la mía, que a lo mejor no con una amputación, pero de otra manera, porque a veces miran la discapacidad como aquella que se ve, pero hay una discapacidad que no se ve y que va por dentro, que esa genera muchas veces la discapacidad. Yo puedo enfrentarme a la vida, pero hay muchos que la llevan por dentro que no son capaces, y esos son los que se autoeliminan. Y ver las muertes que hubieron, las secuelas que hay todavía en algunos conflictos hasta el día de hoy, nos lleva a pedir justicia. La lucha nuestra va por el camino de la reivindicación, como te he dicho, ser reconocido como víctimas. Lo que quiero es que mis camaradas tengan respuesta a sus hechos. Yo no espero tener respuesta. La última manifestación política respecto al proceso de reparación se conversó al interior de estos muros, en la Convención Constitucional. Este trabajo se realizó mediante diferentes comisiones que abordaron temáticas de interés nacional como educación, salud y pensiones. Una de estas comisiones fue la de Derechos Humanos, la que trabajó en diferentes normas para sentar las bases de lo que será la protección de estos, entre ellas una posible reparación para los ex soldados conscriptos. Los derechos humanos tienen que respetarse al interior de cualquier institución, en toda la sociedad chilena, en cualquier institución, sea la que sea. Por ejemplo, en los artículos... No te puedo decir que esté considerado, pero tampoco está excluido. Más bien se reafirma el derecho a la verdad, a la reparación. A unas cuadras de este lugar, y tras la publicación del reportaje sobre Lorena Fríes, Rubén Cornejo nuevamente debió entregar carpetas con información de los ex soldados que realizaron el servicio militar obligatorio en dictadura, comenzando su lucha desde cero, algo que no lo detendrá hasta obtener justicia. Yo voy a seguir hasta el final, hasta que Dios me dé la fuerza de seguir, y yo creo que eso me está dando la fuerza. Soy creyente. Y eso a mí me ayuda mucho, porque es muy importante tener esa certeza de seguir una lucha con la verdad. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos.
Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha.